Acabo de terminar el segundo webinar de YouTube Creadores, en este caso sobre iluminación. Este ha sido bastante más interesante, así que como ya sabéis, soy súper novato y os traigo este pequeño y breve resumen. Bien, esta vez ha empezado con una duda sobre el vídeo anterior sobre si usar la GoPro para grabar videoblogs. Recuerdo, mucha gente se ha interesado, incluso yo estoy interesado en saber la respuesta. En este caso ponía el ejemplo de una GoPro Black, que es el modelo más caro de GoPro, ¿no? Es más avanzado, claro está. Y comparándolo con una Canon 550D. Según él comentaba, los precios de ambos terminales es muy parecido, que es unos 400 euros. ¿Cuál es el problema? Que la GoPro Black no tiene, en general ninguna GoPro, puedes cambiarle las opciones como la ISO, como la iluminación, como el enfoque. Graba por defecto. Y además siempre graba con el ojo de pez. Es verdad que si quieres grabar con ojo de pez con una Canon, tienes que comprarte un accesorio. En este caso con la GoPro Black no, pero es que tampoco puedes grabar de otra manera. Entonces, por el mismo precio él no lo recomendaba. Recomendaba una Canon. Continuando con los tipos de iluminación artificiales que podemos encontrar, tenemos las antorchas, que son los tipos más caros, ¿no? Son como 3.000 euros y son usados en películas y tal, ¿no? Tienen un efecto de iluminación muy potente y suele usarse en películas de miedo para dar ese efecto de luz como azulada cuando todo está oscuro, como de miedo, ¿no? Como cuando te acercas a una antorcha real, ¿no? En estas películas de miedo, parecido. El siguiente tipo serían los focos que podemos encontrar en un estadio de fútbol, por ejemplo, que sí son de un tamaño muy grande, pero no significa que sea el único tipo, los hay más pequeños, pero que tienen una iluminación bastante potente y concentrada. Digamos el low cost, ¿no? El más barato, son los globos chinos de IKEA, que sí son como lámparas, ¿no? Que vende IKEA, que son como unos círculos, ¿no? Pueden ser más pequeños o más grandes, y son muy buenos para dar cualquier tipo de iluminación en cualquier superficie, porque puedes tenerla de frente, puedes tenerla pegada a una pared, puedes tenerla colgando del techo, puedes tenerla al fondo en un sofá, en el suelo, etcétera, etcétera, o alguien incluso aguantándola. Y es muy sencillo porque lo que lleva dentro es una bombilla simple, ¿no? Entonces sería de lo que más nos podríamos aprovechar los youtubers, ¿de acuerdo? Continuando, tenemos una especie de filtro que él llama gelatinas, que lo que hacen es enfriar o calentar los colores. Ya sabéis que hay distintas gamas de colores. Los más fríos se acercan al morado, azul, y los colores calientes se acercan hacia el naranja, rojo, ¿no? Como límite, donde la luz natural está justo en medio, ¿no? Digamos, no es ni fría ni caliente. Estas gelatinas son parecidas al papel de color que se suele denominar celofán, ¿no? Pero en este caso son gelatinas de tipo CTB o CTO, ¿no? Son las más recomendadas a la hora de grabar. Y él comentaba de la compañía Rosco, son los más profesionales y tienen una gran gama, increíble gama. Pero la diferencia con el papel de color de celofán es que no aguanta las temperaturas tan bien como las gelatinas. Ya sabéis que los focos cuando llevan más de 5 minutos encendidos están ardiendo, ¿no? No podéis tocarlos sin llevar guantes, eso siempre. Poneros guantes cuando vayáis a tocar algún foco, tanto por la electricidad como por el calor. Siempre algún tipo de guante aislante. Pues como ya sabéis, puede derretir ese papel de celofán. En cambio con las gelatinas eso no pasa. Pero si estáis en vuestra casa o lo que tenéis es luz natural, podéis usar perfectamente un papel de celofán que lo encontráis en cualquier librería o papelería y suele ser bastante barato. Continuando, tenemos los tubos fluorescentes. Estos tubos son los que podemos encontrar en las cocinas, ¿no? Estos que cuando los enciende pegan con un pequeño flash intermitente, ¿no? Esos son los más parecidos a la luz natural, son de 5600 de valor cromático y es exactamente la luz natural, la luz del día, la luz del sol, ¿no? Que podemos encontrar tanto por una ventana como en exteriores. Pero el problema que tiene son esos pequeños flashes, ¿no? O como ellos lo llaman, esos flicks, ¿no? Y no debemos de grabar cuando tenemos una fuente de iluminación con esos flicks porque podrían aparecer en el vídeo. Hay cámaras que te permiten grabar a menos velocidad para no captar esos cambios de luz tan bruscos, pero en general no puedes. Así que lo más sencillo es no usarla directamente, usar por ejemplo el siguiente tipo de luz, que son las lámparas flexo, ¿no? Que lo que lleva son bombillas incandescentes de tungsteno y no solo no pegan esos golpes, ¿no? Sino que además podemos comprar ese tipo de bombilla. La de tungsteno puede tener valores fríos o calientes. Ahora explicaré cuáles son las ventajas de que sea más frío o más caliente, ¿no? Pero volviendo al tema, podéis comprarlas más parecidas al naranja, ¿no? O más parecidas al color azulado. El por qué cuando te compras un flexo de escritorio, ¿no? Supuestamente para estudiar o trabajar escribiendo,
suele venir con una bombilla de color azulada. Es porque los colores azulados cansan mucho menos la vista. Dan un color irreal, pero cansan mucho menos la vista. Es por eso el que trae. Pero tú puedes ponerle cualquier tipo de bombilla. Pero ten cuidado si intentas coger alguna bombilla de casa que puede ser como amarillenta y tú te creas que sea el mismo tipo de luz que la luz natural. No, si fuera de luz natural lo pondría, porque las bombillas de casa no suelen tener un estándar de iluminación. Entonces tienes que buscar la que en la caja o en la misma serigrafiado, en la misma bombilla, lo ponga. Si no, duda de ello. ¿El por qué? ¿Cuál es el problema de esto? Es que, por ejemplo, las típicas bombillas azuladas que encontramos, su valor cromático es de 3200, que es un poco menor que la luz del día, pero si encontramos un anaranjado es mucho mayor. ¿Qué pasa? Que si mezclamos diferentes tipos de luz, puede resultar que tengas un lado de la cara naranja, el frente en luz natural y un fondo azulado donde parte del pelo se te ve como apagado, se te ve con un color frío. Eso no queda bien, a no ser que de verdad quieras dar ese efecto, pero esos efectos ya son muy profesionales y quizás no suelen usarse para vídeos, como sabemos decir, de youtubers, ¿no? O de videoblogs. No suele usarse. Entonces directamente no intentéis mezclarlo, ¿de acuerdo? Lo más sencillo. Y llegamos a la parte más importante, que es la teoría de las tres luces. Resumiendo mucho la teoría, podéis buscar algo más de información en Wikipedia, es que tenemos una luz principal, que es la que viene enfrente del sujeto. Por ejemplo, si la cámara me está grabando a mí, tiene que venir la luz principal en dirección a la cámara, en dirección a donde está grabando la cámara, siempre. Entonces, en este caso, mi cámara está enfrente mía, pues la luz viene hacia mí, que en este caso es una ventana, que suele ser lo más idóneo, ¿no? Poner las ventanas como fuente principal de luz natural. Pero puede ser también un flexo o puede ser cualquier otro tipo de luz, ¿de acuerdo? Continuando, tenemos el segundo tipo de luz, ¿no? Ya hemos dicho que la teoría de las tres luces. El segundo tipo de luz está detrás nuestra. Ese tipo de luz se llama de relleno. Está en oposición, o no en oposición, pero detrás del sujeto. Si hay varios sujetos, pues estarían detrás de los dos sujetos, haciendo como una especie de media, ¿no? Pero en general, si eso como nosotros los youtubers, resumiendo, pues estaría detrás mía en perpendicular a la luz principal. Y por último, tenemos el contraluz. El contraluz no es una fuente de luz directa, pero sí que puede haber un tercer tipo de bombilla o de lámpara apuntando. Pero lo que se hace es usar contra ese foco un contraluz, que podéis pensar que es como una especie de reflector de luz, ¿no? Ese tipo de reflector es como una especie de círculo, ¿no? Se suele poner, puede tener otro tipo de forma, normalmente es un círculo, y tiene una funda. Ese tipo de funda tiene 4 colores. Tiene, por un lado, el dorado, que lo que hace es reflejar la luz de ese foco más cálida y con un poquito más de intensidad. Si le damos la vuelta, nos encontramos con una superficie gris, lo que hace es devolvernos el mismo tipo de luz, pero con un poquito menos de intensidad. Si sacamos el disco de dentro y damos la vuelta a la funda y volvemos a meter el disco, en el reverso lo que nos encontramos es que la parte dorada se ha convertido en plateada. Es muy parecida a la gris, pero nos enfría un poco el color, o sea, la luz natural tiende a ser ahora un poquito más azulada, o si ya era azulada, pues tiende a ser todavía más azulada tirando al violeta. O si era caliente, si era anaranjada, tiende hacia la luz natural, que suele ser lo que se suele usar. Si le damos la vuelta a esa parte plateada, tenemos en ese lado el negro. El negro es un bloqueador de luz, que puedes usarlo para bloquear parte de la luz, entonces la intensidad será menor, o directamente para bloquearla toda, porque lo que quieres hacer es una foto a la sombra. Por último, si sacamos el disco y no ponemos ninguna especie de funda, lo que tenemos sería un disco con unos pequeños agujeritos, que lo que hace, si lo ponemos por ejemplo enfrente mía, sin que se vea en la cámara, claro está, por ejemplo algún tercero aguantándolo aquí, de donde viene la luz natural de la ventana, lo que haría sería difuminar un poco los rayos, los haces de luz, y entonces no se me vería como, por ejemplo, imagínate que la luz me llegara de aquí hacia aquí, toda esta como 3/4 de la cara, y yo quiero que, no puedo yo cambiarme de posición porque por cualquier razón no puedo, y quiero que me cubra todo en general, incluso parte de los hombros. Pones el disco ese de frente y lo que hace es difuminar los rayos de luz de una manera uniforme, y entonces ya aparecería yo totalmente con el mismo tipo de luz, no con una sombra aquí, etcétera, ¿no? Y sin haber utilizado ningún elemento externo. En este caso, como ves que estoy explicando, no hemos usado ese tipo tercero de lámpara. Continuando, si estamos en el exterior haciendo fotos de alguna persona, por ejemplo en un viaje,
no debemos de grabar o hacer una foto de la persona en dirección a los rayos de luz. Por ejemplo, si hay sol, el sol debe de llegar, como hemos explicado aquí con la cámara, como fuente de luz principal, debe de impactar en el sujeto al que estamos haciéndole la foto, no al contrario. Si lo hiciéramos al contrario, la foto sería un desastre. Pero en general siempre debemos de buscar las sombras, ¿no? Que haya siempre un tipo de luz, pero que el sujeto además puede estar en la sombra. Entonces la parte de atrás, ¿no? El fondo sería solo el reflejo de la luz principal, pero en un grado mucho menor, para que no digamos, no tengamos un exceso de iluminación en la foto o un exceso de intensidad de la misma. Y bueno, volviendo así al tema de videoblog de youtuber, pues como filtro o como gelatina podemos usar persianas con boquete, cortinas. Ya sabéis que las cortinas pueden ser de diferentes colores, que pasen más o menos la luz. Podemos usar un cartón con un agujero, ya como vosotros penséis, ¿no? Sería una especie como de contraluz, ¿no? Y nada más, este ha sido el resumen. La semana que viene analizaremos otros estilos de youtubers. Yo creo que el curso está teniendo bastante mejor, aunque ha habido como 400 menos personas que la última vez. Pero yo voy a seguir atendiendo porque me gusta bastante. Así que ya sabéis, suscribirse, seguirme en el blog, en Twitter, etcétera, etcétera. Un saludo, novatillos. Está comprobado que usa voz y el tío se ha hecho famoso gracias a tener más y más y más voz. Y bueno, como he dicho, y niños rata y dólar, ¿no? Es decir, esas tres cosas siempre ayudan.